Bueno chicos, seguimos con antiparasitarios. Aquí hay varios conceptos que tenemos que tener, que vamos a aprender y vamos a ver fármacos que por ahí no están muy en auge, no han estado muy en auge durante estos años, pero que ahora toman un protagonismo importante. Vamos a ver esto. Ivermectina. Yo aquí les pregunto, ¿ustedes conocen los estudios que se están haciendo en ivermectina para la profilaxis y tratamiento del COVID-19? ¿Qué pasa con la ivermectina? Que es un antiparasitario y nosotros lo utilizamos para el virus. Entonces los invito a que busquen, porque está muy interesante, el propósito con la ivermectina en la profilaxis y en el tratamiento de COVID-19. Para eso vamos a conocer qué es la ivermectina. La ivermectina nosotros la usamos para la escabiosis. De hecho, miren, ahí hay una fórmula, el Nopusit, que es ivermectina, también es para los, digamos, los piojos y escabiosis, pero básicamente para la escabiosis, o mejor dicho, popularmente llamada sarna, o también para la oncocercosis. Pero ¿qué hace la ivermectina? ¿Qué hace que es tan importante en el virus? Bueno, actúa sobre receptores que aparentemente también tienen el virus, que son los receptores GABA. Es como lo que estudiamos para nosotros. Acuérdense que nosotros hemos visto que todos los análogos del receptor GABA producían una apertura del canal de cloro y con eso hacíamos como una droga, como las benzodiazepinas, los barbitúricos, el alcohol, todo aumentaba la hiperpolarización, pero en este caso en el parásito provoca la muerte del parásito. Entonces nosotros pensamos, yo me preguntaría si esto produce también, si puede llegar a drogar al virus. Entonces los invito a que ustedes averigüen por qué se usa la ivermectina y si realmente el coronavirus tiene un receptor GABA donde la ivermectina pueda actuar y favorecer a su inactivación por lo menos. Básicamente tenemos que saber como un antiparasitario que se absorbe poco, pero produce un efecto, puede producir un efecto de tipo reacción de Masotti se llama, cuando uno lo toma, que es fiebre, cefalea, mareos, un poco de somnolencia e hipotensión. Bueno, de alguna manera somnolencia, mareos, hipotensión pueden estar vinculados al receptor GABA nuestro. Contraindicado en el embarazo, tiene presentación oral y la permectina es su análogo en la forma tópica, que es la loción que nosotros mandamos a poner cuando el paciente tiene escabiosis, como esa foto de la mano, y se tiene que poner del cuello para abajo por una cuestión de localización del parásito. Durante 3 días seguidos, deja pasar una semana y se pone durante 3 días seguidos de nuevo. Ese es el ciclo de la permectina y de la ivermectina. El tratamiento es para todos los convivientes. La ivermectina para la escabiosis o sarna se calcula según el peso, pero generalmente es para adultos entre 3 y 4 comprimidos única vez. Se combina con la permectina tópica, como hemos dicho, 3 días seguidos, dejamos pasar una semana, 3 días seguidos más de la permectina durante toda la noche. Ese es el tratamiento básicamente para la escabiosis. ¿Cómo vamos a sospechar que tiene escabiosis o sarna? Si el paciente tiene un prurito generalizado, incontrolable, que se agrava de noche con el calor de las sábanas y siente que migra el parásito. Es increíble la reacción de pruriginosa que produce la migración del parásito por debajo de la piel. Bueno, pasamos a otros fármacos muy utilizados que son los benzimidazoles. Su mecanismo de acción se unen a un sitio beta de la tubulina inhibiendo la polimerización de los microtúbulos. Esto es como la grisofulvina para los hongos, estos son para los parásitos. O sea, altera la estructura del parásito alterando el citoesqueleto. Las indicaciones es contra Yarda lamblia, que es
el parásito que mayor frecuencia da diarrea crónica, pero también se lo utiliza para el Echinococcus granulosus, que es la famosa hidatidosis. Nosotros tenemos como enfermedad endémica a la hidatidosis, por lo cual tenemos que conocer que la albendazol es la droga de elección para la hidatidosis. Hay otras que ya las vamos a ver, pero esta es de droga de elección. Para la hidatidosis se da, si nosotros descubrimos hidatidosis, por ejemplo, hepática o pulmonar, que requiera una cirugía para extracción del nódulo pulmonar o del nódulo hepático, se da como medicación previa y posterior a la cirugía. Bueno, se absorbe poco, sus efectos abdominales, sus efectos adversos son abdominales básicamente, pero también da un poco de mareos y vértigos. Por supuesto, contraindicado en las embarazadas. Después de los antiparasitarios tenemos el praziquantel. El praziquantel, lo que ustedes deben saber es que actúa sobre los canales de calcio. Es muy importante, el mecanismo de acción actúa sobre los canales de calcio y se da básicamente en hidatidosis. También podemos usarlo en la esquistosomiasis, las infecciones porteñas y la cisticercosis. Esto que está aquí es el ciclo básico de la hidatidosis. Deben conocerlo porque es una enfermedad endémica. Entonces, hasta ahora, para la hidatidosis, albendazol, praziquantel. Vamos con los nitrocompuestos. De los nitrocompuestos a nosotros aquí nos interesa el metronidazol, el benzimidazol y el nifurtimox. ¿Por qué el nifurtimox? Porque tenemos otra enfermedad endémica que es el Chagas, que aquí lo vamos a ver, lo tratamos con nifurtimox. ¿Pero a qué Chagas? ¿Al Chagas crónico o al Chagas agudo? El tratamiento de la trypanosomiasis americana, producida por el Trypanosoma cruzi, se da cuando solamente en Chagas agudo. Este fármaco, ¿qué necesita? Que se active cuando sufre reducción y genera radicales libres. Estos radicales libres son tóxicos para el parásito. Lo mismo pasa en el metronidazol. Necesitan un estado redox a donde actuar, si no, no actúan, son inactivos para el hospedador. Sus reacciones adversas son inespecíficas: anorexia, vómitos, amnesia, trastornos del sueño, convulsiones, dermatitis, ictericia, pueden dar insuficiencia hepática, neuropatía y pancitopenia. Entonces, las indicaciones del nifurtimox, pregunta de exámenes: Chagas agudo, o en quiénes más, en la reactivación de Chagas cuando hacemos inmunodepresión, por ejemplo en los trasplantados. Si nosotros tenemos un paciente del interior de Santiago del Estero que tiene, por ejemplo, es lúpico y tiene insuficiencia renal, está en diálisis y está en una lista de trasplantes, recibe el trasplante, empieza con inmunosupresores y de repente empieza con signos de Chagas agudo, como el chagoma, el síndrome de Romaña-Massa y miocarditis, lo que sea, nosotros tenemos indicación de hacer nifurtimox para frenar, porque solamente el parásito en activación, o sea, en reactivación o en la fase aguda, tiene ese potencial redox que activa al nifurtimox. Entonces se da Chagas agudos, reactivación de Chagas en inmunodeprimidos, Chagas crónicos en niños y menores de 18 años, porque uno estima que se está replicando el parásito, y solamente dura 90 días el tratamiento, se da por vía oral y parenteral. Pregunta de examen: indicaciones de nifurtimox. Bueno, el metronidazol es un fármaco ampliamente usado por el médico clínico, el médico general, tiene la misma indicación, la misma forma de actuar que el nifurtimox, son del mismo grupo, necesitan activarse con una reducción en un hospedador que tenga reducción de redox, que pueda producir estas sustancias tóxicas para los parásitos. Esto está presente tanto en los parásitos como en los gérmenes anaerobios. Por lo tanto, nosotros nos remontamos a la clase anterior en donde el metronidazol estaba indicado en infecciones por anaerobiosis. Los efectos secundarios son gastrointestinales, puede dar una neuropatía y un sabor metálico. El paciente que está bajo el tratamiento con metronidazol refiere un gusto metálico en la boca. Cuando
cuando uno toma metronidazol por alguna infección y toma alcohol, hace un efecto que se llama efecto disulfiram. El efecto disulfiram es una vasodilatación en cuello y cara, se ponen rojos, eso es un efecto que se suman el alcohol y el metronidazol. ¿Cuáles son las aplicaciones? Bueno, nosotros lo vamos a utilizar al metronidazol en los parasitosis como amebiasis, yardiasis y tricomoniasis. Las tricomonas en la mujer es muy importante dar el tratamiento. No lo he anotado, pero sí quiero que lo sepan. Se da para la tricomoniasis metronidazol 4 comprimidos de 500 miligramos en una sola toma. Igual para la pareja, por supuesto. Entonces, repito, tricomoniasis, 4 comprimidos de metronidazol, única vez de 500 miligramos. Y también sirve para la rosácea. La rosácea es una enfermedad autoinmune que cursa con trastornos a nivel de las mejillas y de la nariz. Se da en gel. Aquí están las presentaciones. El metronidazol viene en suspensión para niños, en óvulos para mujeres, en ampollas para hacer tratamientos endovenosos, en crema en gel para las infecciones de la piel como la rosácea y en comprimidos para tratamientos de parasitosis intestinales, de abscesos, de diarreas, porque también para la Giardia lamblia, aunque ha hecho mucha resistencia últimamente en la Giardia al metronidazol. Bueno, de los antipalúdicos, ¿qué vamos a decir? Tenemos que nombrarlos. Los antipalúdicos para nosotros es muy importante porque nosotros tenemos una historia aquí en Santiago del Estero donde el doctor Antenor Álvarez nació en Santiago del Estero y fue el autor y ejecutor de los planes para la lucha del paludismo que propuso Antenor que cultivaran, digamos que plantaran árboles en el parque para eludir al mosquito y así se deje de transmitir el paludismo. Entonces, para eso se ha creado todo el Parque Aguirre. Dentro del paludismo o malaria, bueno, esto es, por supuesto, es la sintomatología. Quiero que ustedes sepan que los antipalúdicos tenemos la cloroquina y la hidroxicloroquina, que justamente y curiosamente en este momento, al principio de año, contábamos con estos antipalúdicos como farmacología para el COVID. O sea, volvemos con el COVID, con el coronavirus. ¿Qué pasa? La hidroxicloroquina y la cloroquina se utilizan en fármacos, son fármacos que se utilizan en enfermedades autoinmunes que frenan la respuesta inflamatoria por ejemplo, del lupus. Entonces, como el coronavirus produce un efecto de citoquinas muy abundantes, se había propuesto un tratamiento con hidroxicloroquina o cloroquina. Estos antipalúdicos que sirven por supuesto para el paludismo, son esos dos los que más se utilizan, igual que la quinina y la quinidina, se retiran de todos los estudios para el paludismo, para el coronavirus. ¿Por qué? Por las reacciones adversas que tienen reacciones adversas psiquiátricas, oculares y cardíacas, sobre todo cardíacas, por la prolongación del QT en el electrocardiograma y la consecuente arritmia ventricular y muerte de los pacientes, que a todo esto los asociaban con acitromicina, como hemos visto en la clase anterior, y prolongaban los dos fármacos prolongan el QT del electrocardiograma y con ello promueven la consecuente arritmia ventricular o torsada de punta que puede llevar a la muerte súbita. Llegamos hasta aquí con antiparasitarios.